Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos reunir esta noche aquí a través de este medio para escudriñar la palabra de Dios. Hoy el tema del día de hoy es libertad del temor. En la vida tenemos tres clases de temor o experimentamos tres clases de temor, todos los seres humanos. Uno es el temor a Dios, que es el principio de la obediencia y el principio de la sabiduría, de la obediencia a Dios. Esto lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Luego tenemos el temor instintivo, el temor que es inherente al ser humano, que nos protege y nos aleja de los peligros. Y finalmente tenemos el amor aprendido en las interacciones sociales, que son consecuencias de la caída. Vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10, que eso fue una de las primeras cosas, o la primera cosa que experimentaron Adán y Eva después de la caída. Dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, como resultado de la caída, lo primero que experimentaron fue el miedo. Un miedo aprendido en las interacciones sociales, consecuencia de la caída. Los dos primeros miedos, el temor a Jehová y el temor instintivo, son necesarios, son esenciales para nuestra vida como verdaderos seres humanos. Ahora, el tercero es el resultado del aprendizaje en un entorno que está corrompido por la caída y el pecado y es absolutamente dañino. Es, en última instancia, la causa de un sinfín de enfermedades y de muertes. El temor produce ansiedad, produce angustia, enfermedades gastrointestinales, enfermedades circulatorias y respiratorias, accidentes, muertes, adicciones, produce estrés, etc. De tal manera que una de las cosas que afecta significativamente y negativamente nuestra vida, la plenitud de nuestra vida, es el temor. Asume muchísimas formas, como ya mencionamos, la forma de ansiedad, de angustia, de miedo, pánico, estrés, inseguridad, rechazo, codependencia, adicciones, luto, temor al castigo, temor a las consecuencias, temor al qué dirán, etcétera. Todas ellas, en el fondo, implican una falta de amor, una falta de aceptación, una falta de respeto, de seguridad, de valoración, de dignidad, etc. Pero el Señor es nuestro sanador, y no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Y el asiento del temor está en lo emocional y en lo espiritual, porque el temor deviene de la caída, que es un tema absolutamente espiritual. El Señor es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, y dentro de ello, de todas las emociones negativas, y dentro de ellas, del temor, de ese temor irracional, de ese temor aprendido, de ese temor que nos que implica una falta de amor. En primer lugar, el temor, la causa principal del temor es la falta de amor. Y el Señor nos ama con un amor eterno, con un amor total, con un amor absoluto. La palabra en Jeremías capítulo 31, versículo 3, nos recuerda que Dios nos ama con amor eterno. Y porque nos ama con amor eterno, nos ha prolongado su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana para cada uno de nosotros, sus hijos, y también para aquellos que todavía no son sus hijos, que todavía viven en el pecado, que todavía no han entregado sus vidas a Cristo. La misericordia de Dios está disponible para cada uno todos los días de nuestra vida. Y si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, este es un tiempo
para hacerlo. La palabra de Dios nos dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Va a haber un momento en la vida, y probablemente está muy cerca, en el cual ya no le vamos a poder encontrar. Entonces, este es el momento para buscarlo, este es el momento para encontrarlo, y el Señor está ahí enfrente de cada uno de nosotros. El Señor es el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente, aquel que siempre está con nosotros, del cual no nos podemos esconder, que llena los cielos y la tierra de su presencia, y lo único que necesitamos para entregarle nuestra vida es reconocer que somos pecadores, así como Adán por la caída original, que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, que necesitamos a un Salvador, y que Cristo en la cruz del Calvario pagó para ese perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No se requiere una ceremonia, no se requiere una oración especial, solo se requiere abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle: Señor, yo te necesito, ven a mi vida. Y eso lo podemos hacer en cualquier lado, en cualquier momento. No, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, no pierda esta oportunidad, no pierda este tiempo, no espere más. El Señor está esperándole, está esperando que regrese a casa. Dice la palabra que si alguno oye su voz, Él entrará y abre su puerta, Él entrará y cenará con Él. Y eso quiere decir, Él entrará en comunión con cada uno que le recibe, le reconoce como su Señor y Salvador. Entonces, lo primero que necesitamos para resolver el tema del temor es refugiarnos en el amor total, en el amor absoluto, en el amor eterno del Padre, y recibir su misericordia para todos nuestros errores, fracasos, para todos nuestros pecados, para todas nuestras malas decisiones, para todas las circunstancias negativas y adversas en las cuales nos hemos metido. Y en su amor vamos a encontrar todos los elementos emocionales para estar seguros, para estar sin temor. En primer lugar, vamos a encontrar aceptación. La palabra nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos amados, que somos aceptados en el amado, somos aceptados en Cristo, y esa aceptación es incondicional. No quiere decir que el Señor cierre los ojos a nuestro pecado, cierre los ojos a nuestra realidad, pero el día de hoy somos aceptados con Él. En los días posteriores, el Señor, por su Espíritu Santo, va a ir transformando nuestro corazón de tal manera que se transformen esas cosas, pero eso no quiere decir que porque no seamos perfectos el día de hoy, Dios nos rechace. Dios nos acepta en Cristo Jesús y nos acepta incondicionalmente el día de hoy como estamos hoy. Como ya dije, el Señor en el tiempo por venir irá resolviendo y transformando esas cosas en nuestro corazón que no son de su agrado, porque la palabra de Dios dice también en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, y que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que podemos estar confiados en que el Padre en su amor nos acepta tal como somos el día de hoy, aunque no vamos a quedarnos igual hacia el futuro. En segundo lugar, en el Señor encontramos perdón. No solo encontramos perdón de nuestros pecados pasados, también de nuestros pecados presentes y aún de los pecados futuros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en primer lugar en Isaías 53:6 y en Isaías 53:12 que el Señor cargó sobre Cristo todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades. Él pagó el precio, por un lado. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se refiere a los pecados presentes y a los pecados futuros. También la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1,
que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como ya vimos. Aparte de ello, como también mencionamos hace un momento, la misericordia de Dios está disponible para cada uno de nosotros cada mañana, como dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Aparte, en el amor de Dios, aparte de encontrar aceptación y aparte de encontrar perdón, también encontramos seguridad y protección. El Salmo 18, versículos del 1 al 2, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y lo está escribiendo un hombre que a lo largo de su vida sufrió un montón de persecución, de batallas, de enemigos, de traiciones, de un montón de situaciones negativas. Y él nos está diciendo que Dios es su fortaleza, ha sido su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, que en él confiará, que él es su escudo, es la fuerza de su salvación, su alto refugio, y eso implica que en el Señor usted y yo tenemos seguridad y protección, además de aceptación, además de perdón, además de amor eterno. Por el otro lado, también en el Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, somos total y completamente valorados. Somos tan valorados que Él pagó con la vida de Cristo y con su muerte, con su sangre, el precio para que usted y yo fuéramos rescatados de las garras del pecado, de las garras de la muerte, de las garras del diablo, y fuéramos hechos sus hijos. Así que para Él tenemos un alto valor. Ese alto valor está representado en el precio que Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso habla del valor que tenemos para Dios. Por el otro lado, la palabra en Cantares capítulo 2, versículo 14, el novio, que es Dios, le habla a la novia, que somos nosotros los creyentes, la iglesia, y le dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y eso habla de un alto valor que Dios le da a la comunión con cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por el otro lado, la palabra de Dios nos habla en Isaías 43:4 de que a los ojos de Dios somos de gran estima, somos honorables, y Él nos ama, y Él dará por nosotros hombres y naciones por nuestra vida. De hecho, Él ya dio lo mejor que podía dar por la vida de cada uno de nosotros, y dio a Jesucristo, el regalo del cielo para cada uno de nosotros. Y por el otro lado, como ya vimos en Juan 3:16, el Señor nos valora tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el Señor tenemos amor, tenemos aceptación, tenemos perdón, tenemos valoración. Aparte de ello, tenemos afirmación. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 49, versículo 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice que los que somos
hijos de Dios, somos guiados por su Espíritu Santo, y que en Él no nos ha dado el espíritu de temor, sino que nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso es afirmación para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Esta es la afirmación de que somos hijos de Dios. Y finalmente, en el Señor también encontramos pertenencias. Todas estas son necesidades emocionales básicas del ser humano: el amor, la aceptación, el perdón, la seguridad y la protección, la valoración, la afirmación, la pertenencia, y todo eso nos lo provee el Señor a través de su amor como Padre, como un buen Padre que es para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él es, para los que creemos en Él se convierte en nuestro Padre. Somos adoptados como hijos de Él, nacidos de la simiente incorruptible, con la naturaleza de Él, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, así que ahora tenemos una nueva relación con Él. Ya no solamente es nuestro Dios, es también nuestro Padre, y el que Él sea nuestro Padre implica pertenencia. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que a todos los que creemos en el nombre de Cristo nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como ya mencioné, en Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, Dios nos dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, como vemos, en el amor de Cristo tiene la respuesta, tiene la solución a todas las cosas que nos pueden causar temor, a todas las necesidades básicas del ser humano, cuya falta de satisfacción puede provocar ese temor que hemos aprendido en nuestras interacciones sociales, en la cultura, en la familia, etcétera. De tal manera que necesitamos dos cosas para vencer el temor. La primera es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe es que somos hechos hijos de Dios. Y por la fe es que tenemos acceso a todas estas cosas que hemos mencionado: amor eterno, aceptación, valoración, perdón, seguridad y protección, afirmación, pertenencia. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y la palabra en Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús nos dice que tengamos fe en Dios, de tal manera que la fe en Dios es creer en Dios, y creer lo que Dios, no solo lo que Dios es, sino lo que Dios dice y lo que Dios hace, y también lo que Dios manda. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe entendemos, en primer lugar, que Jesús fue enviado para deshacer las obras del diablo. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, Dios nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesús fue enviado a favor de nosotros para deshacer las obras del diablo. Por el otro lado, la palabra de Dios, cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, Él viene a morar en nosotros, en nuestro interior. Y la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a todas las obras de las tinieblas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, la palabra de Dios nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, nada, absolutamente nada nos puede separar de su amor. Por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículo 37, también Dios nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, Dios nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, la fe hace todas estas cosas que son promesas de Dios para nosotros, que las hace vivas en nuestra vida, de tal manera que por la fe podemos vencer el temor. Y el otro elemento para vencer el temor es conocer el perfecto amor del Padre. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que el perfecto amor echa fuera el temor, que el temor trae en sí castigo, pero que el perfecto amor echa fuera el temor, de tal manera que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Perfeccionado en qué amor? En el amor de Cristo. ¿Y qué significa que no hemos sido perfeccionados en el perfecto amor de Cristo, en el perfecto amor de Dios? Es que no hemos conocido verdaderamente y no hemos interiorizado en nuestro corazón el amor del Padre por cada uno de nosotros. No es lo mismo decir que Dios es nuestro Padre que vivir como que Él es nuestro Padre. Ni es lo mismo decir que yo soy su hijo que vivir como su hijo. En Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19, encontramos un buen ejemplo de eso. En el versículo 15, la Escritura dice: yo he conocido de la fe de ustedes y del amor por todos los santos, es decir, ellos eran salvos. Sin embargo, la oración que hay en ese pasaje dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿como qué? Como Padre, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Como vemos, ellos ya eran salvos, sin embargo les faltaba esa vivencia, esa experiencia, ese interiorizar en su corazón que Dios era su Padre, y como consecuencia de que Dios es nuestro Padre, saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, que es la esperanza de la vida eterna, saber cuál es la herencia que tenemos con todos los santos desde hoy, que es la vida eterna, y también el poder que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, que es el poder también que nos ayuda a tener victoria sobre el temor. Para conocer al Padre, para conocer el perfecto amor del Padre, necesitamos conocer a Jesús. Jesús dice dos cosas acerca de Él. En primer lugar, Él nos recuerda que Él es la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 7, la palabra de Dios dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero por el otro lado, también Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Entonces Jesús es la puerta,
eso es entregarle nuestra vida a Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Eso es el discipulado, el conocer la palabra de Dios. Recordemos que la palabra nos dice en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces necesitamos refugiarnos en la fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, por lo tanto necesitamos la palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Por el otro lado, Jesús es la palabra encarnada, la palabra viva, y Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación del Padre está en la palabra viva, que es Cristo Jesús, y en la palabra manifestada en acción, que es manifestada en la vida de Jesús. De hecho, la palabra de Dios dice que al Padre nadie lo ha visto nunca salvo el Hijo, y el Hijo nos lo revela. El Hijo vino para revelárnoslo en Juan capítulo 1, versículo número 18. Entonces necesitamos escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos dan testimonio del Padre, y es el amor del Padre el que nos libera del temor, así como la fe. Y la palabra no solo nos enseña a Jesús, nos enseña al Padre, sino que nos enseña también acerca de la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la otra cosa que necesitamos es la comunión con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12, la palabra dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De tal manera que el Espíritu Santo es el que nos revela todo lo que el Padre nos ha concedido. Entonces necesitamos, para hacer una recapitulación, el Señor es el que nos libra del temor, de ese temor irracional, de ese temor carnal, de ese temor que deviene de la caída. Y el Señor nos libera del temor a través de la fe y a través de su perfecto amor. Y para conocer para fortalecernos en la fe y para conocer de su perfecto amor que echa fuera el temor, necesitamos meternos de lleno en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y además conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y por el otro lado, necesitamos tener la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solo nos recuerda las cosas que Jesús nos ha enseñado, no solamente nos recuerda la palabra de Dios, sino que también el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón todas las cosas que son del Padre. Nos revela el amor del Padre, en el cuidado del Padre, la provisión del Padre, la libertad del Padre, el amor del Padre, la aceptación del Padre, la afirmación, la pertenencia, todas las cosas que pueden provocar, cuya falta puede provocar en cada uno de nosotros ese temor, ese miedo. Para ser libres del temor, entonces necesitamos la fe y necesitamos conocer el perfecto amor del Padre, y ello nos viene a través del conocimiento de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, tenemos libertad
del temor y libertad de muchas otras cosas en Cristo Jesús, pero es esencial, primero que nada, que Cristo Jesús more en cada uno de nosotros y en segundo lugar, que Cristo vaya creciendo cada día más en nosotros y nosotros menguando, el temor menguando y Jesús creciendo. Como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Así que mis amados, ahí está la puerta para que seamos libres de todo temor, para que seamos libres de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, de la opresión del diablo, para que seamos libres de las adicciones, de todo aquello que puede inducir el temor, del estrés, en fin, de tantas cosas como ya mencioné que el temor puede causar. Pero en Cristo hay libertad, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay restauración y la palabra de Dios y el Espíritu Santo están esperando por cada uno de nosotros para liberarnos del temor. Con esto, mis amados hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de bendición en sus vidas, pero de bendición en sus vidas va a ser en la medida en la que nosotros apliquemos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la libertad del temor. Así que hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda y bendecida noche, que recuperen todas sus energías para que el día de mañana todo lo que hagamos, lo hagamos con entusiasmo, lo hagamos para la gloria de Dios, lo hagamos con excelencia y que sea de bendición para cada uno, en primer lugar para la gloria de Dios y en segundo lugar de bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. Así que, y les invito para que el día de mañana, por la mañana, tipo 8 de la mañana, ustedes se puedan conectar a esta página y ahí van a estar la perla de la palabra que es para edificarnos por la mañana. Y les invito por la tarde a nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga, les guarde, les mando un abrazo y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente en contacto. Bendiciones y un abrazo para todos.